¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Conoces nuestros miedos y nuestras... Estamos agradecidos de estar aquí. Vamos a estudiar de la palabra, que nuestro protagonista en esta noche sea nuestro Padre, nuestro Dios, no ninguno de nosotros, y que el centro de nuestra atención sea su palabra, ¿verdad? Sea su palabra. Vamos a leer juntos, hermanos, Lucas capítulo 15, vamos a estar ahí en esta noche, Lucas capítulo 15, y vamos a leer una historia que usted conoce muy bien y que quiero afirmar o recordarle algunas cosas que usted ya sabe y quizá decirle algunas otras que van a ser nuevas para usted, pero bueno, lo importante es que vamos a reflexionar juntos en la palabra de nuestro Dios y como iglesia del Señor a ser edificados, a ser desafiados por la palabra de nuestro Dios, que también es una de las cosas que la palabra de Dios quiere hacer con nosotros. Lucas capítulo 15, y vamos a leer a partir del versículo 11. Lucas capítulo 15, versículo 11. Pero aquí tienes la última temporada. Un segundito. Ok. Lucas capítulo 15, aquí Siri estaba interfiriendo, pero ya la silencié. Lucas capítulo 15, y fíjense lo que dice, hermanos, la palabra de Dios. Vamos a leerlo, es una historia que usted conoce, es lo que comúnmente se conoce como el hijo pródigo, a pesar de que la palabra pródigo no aparece en el texto bíblico. Y dice, Jesús añadió, cierto hombre, versículo 11, estamos Lucas 15, 11, tenía 2 hijos. Y bueno, quiero detenerme ahí para comenzar. Usted conoce la historia muy bien y voy a estar leyendo algunas partes de la historia, resaltando algunas secciones de este pasaje, de la parábola del hijo pródigo, como comúnmente la conocemos. De nuevo, la palabra pródigo no aparece en esta historia, en el texto bíblico, pero bueno, comúnmente así se conoce, ¿verdad? La parábola del hijo pródigo. Y usted conoce la historia, ¿verdad? Dice el verso 12, y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda o de la herencia que me corresponde, y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano, y allí malgastó su herencia viviendo perdidamente, dice el versículo 13. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Ok, y usted conoce la historia del hijo pródigo, pero una de las cosas que yo quiero recalcar en esta noche, hermanos, es que el hijo pródigo no es el punto principal de esta historia. El hijo menor no es el punto al que Jesús quería llegar. Usualmente cuando recordamos esta historia, hacemos énfasis en el hijo pródigo, ¿verdad? En el hijo menor, que es, yo creo que Jesús, el punto de Jesús al predicar esta historia, o al dar esta historia, enseñar esto, no era el hijo menor, hermanos, ¿verdad? Y usualmente el hijo menor es nuestro punto de énfasis. De hecho, en México, en el himnario sagrado que tenemos de cánticos espirituales, hay un himno que cantamos, ¿verdad?, que se llama el hijo pródigo, ven, oh pródigo, ven sin tardar, te llama Dios. No sé si lo cantan en Chile, pero allá en México es uno de los pilares de la fe casi, ¿verdad?, ese himnario y ese himno, y hace énfasis, ¿verdad?, hace énfasis en el hijo pródigo, ¿verdad? Y le invitamos a la gente, cantamos ven, oh pródigo, e invitamos a la gente que venga, pero yo creo, hermanos, que no es el punto de Jesús el hijo pródigo. Es uno de los puntos, es una de las enseñanzas, pero no es el punto de Jesús. Hay dos puntos que quiero tratar esta noche con ustedes, y después algunas conclusiones. Eso es lo que vamos a hacer en esta noche. 2 puntos y después algunas conclusiones. Dos puntos que quiero analizar y que quiero que analicemos juntos. Primero, los personajes. Nosotros vamos a aprender muchísimo del análisis de los personajes. Vamos a poder aprender muchísimo del texto bíblico, de esta historia y de su contexto cuando analicemos los personajes.
Sobra decirle que analizar una porción de los evangelios es totalmente definir el texto bíblico en una de las cartas, por ejemplo, porque los escritores acomodan el material de forma sistemática y de forma teológica, y Lucas es el que es más evidente al hacer esto de los 4 evangelistas. Es muy sistemático, es muy ordenado, que es uno de los evangelios sinópticos. Entonces él tiene una intencionalidad al acomodar estas 3 historias en el capítulo 15, y ahorita voy a hablar un poco más sobre eso. Pero vamos a analizar primero, hermanos, los personajes. Y lo primero que quiero preguntarle, o lo primero que quiero que reflexionemos, es quién es la audiencia. Porque yo le acabo de decir algo, y lo que le acabo de decir es que el punto principal de la historia no es el hijo pródigo. El punto principal de la historia no es el hijo menor. Usualmente, de nuevo, predicamos sobre el hijo menor y hablamos del hijo menor, pero no es el punto principal, no es el punto al que quería llegar Jesús a esta historia. ¿Cuál es entonces el punto? ¿Qué es lo que nos hemos perdido usualmente y generalizando al estudiar esta historia? Bueno, al analizar los personajes, vamos a poder llegar verdaderamente al verdadero punto de la historia, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta es, ¿quién es la audiencia? Y como siempre, hermanos, el contexto nos lo va a decir. Mira el versículo 1, mira el capítulo 15, el versículo 1 y 2, dice, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús. Versículo 2, ¿quiénes más estaban ahí? Y los fariseos y los escribas murmuraban, este recibe a los pecadores y come con ellos. Y a partir del versículo 3, Jesús cuenta 3 historias, hermanos. La pregunta es, para poder entender cuál es el punto de la parábola del hijo pródigo, es ¿quién es la audiencia de Jesús? ¿Verdad? Porque de nuevo, si leemos la historia aislada, pues decimos, bueno, el hijo pródigo es el pecador, el hijo mayor pues es el que siempre obedeció, y la historia pues invita a todos los pródigos del mundo, pecadores, perdidos, que vengan a Cristo. Pero nos vamos a perder de mucho. Lucas usualmente escribe así, hermanos, ¿verdad? Y no solamente Lucas, sino usualmente los contextos bíblicos funcionan así. Usted sabe esto muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿quién es la audiencia de Jesús? ¿Y por qué Jesús le quiso predicar esto a esta audiencia? Entonces, fíjese, versículos 1 y 2, hermanos. ¿Quién es la audiencia de Jesús? Jesús tiene 2 tipos de personas en su audiencia, por lo menos. Y esta audiencia, versículos 1 y 2, es la que Jesús tiene en mente cuando le va a predicar esto. Por ejemplo, cuando nosotros, hermanos, déjenme le pongo otro ejemplo paralelo a esto, de la importancia de la audiencia de Jesús, pero cuando nosotros hablamos del Sermón del Monte, siempre nos imaginamos a Jesús predicándole a una multitud. Y decimos, bueno, vino Jesús, prendió el micrófono y estaban cientos y cientos ahí de judíos escuchando a Jesús. Pero el texto bíblico no dice eso, hermanos. El texto bíblico lo que dice es que cuando Jesús, capítulo 5 de Mateo, vio a las multitudes, versículo 1, cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte para enseñar a sus discípulos. ¿Se fijan, hermanos? Cuando Jesús ve la multitud, capítulo 5, verso 2, de nuevo, siempre la imagen del sermón del monte es Jesús en el monte enseñándole a las multitudes. El texto bíblico dice que Jesús vio a las multitudes y subió al monte y después sus discípulos se acercaron a él. Y hasta Mateo 5, solamente Jesús tiene 4 discípulos, hermanos. Si usted ve Mateo del 1 al 4, usted se va a dar cuenta que Jesús tiene 4 discípulos nada más. Entonces, y luego cuando tiene estos 4 o tiene sus discípulos, les empieza a enseñar, bienaventurados los pobres, etcétera. Usted conoce esto. Entonces, saber la audiencia que Jesús tiene es muy importante para el punto que va a tocar Jesús. Entonces, en Lucas 15, cuando Jesús va a predicar o va a enseñar estas 3 historias, Jesús tiene por lo menos 2 personas que él tiene en mente en su audiencia. ¿Quiénes son? Imagínense la escena, hermanos. Jesús ve que a la derecha, bueno, suponiendo, aquí no dice la derecha, pero suponiendo que a la derecha tiene, versículo 1, ¿a quiénes? A los pecadores y a los recaudadores de impuestos. Diéramos hoy a lo peorcito, ¿cierto, hermanos? Tiene a la derecha lo peorcito. Y a la izquierda tiene a los fariseos, versículo 2,
y a los escribas, y estaban murmurando. Por cierto, estaban estos dos tipos de personas en la audiencia. Seguramente hay más, seguramente están los discípulos de Jesús, pero el punto es que cuando Jesús va a predicar, hermanos, y va a contar estas historias, Jesús tiene a ellos dos en mente. No debemos de perder de vista esto. Jesús tiene a ellos dos en mente. Por un lado tiene a los fariseos, a los escribas, y por otro lado tiene a los recaudadores de impuestos, y luego Lucas les llama y a los pecadores. Y por cierto, Lucas añade el detalle, unos estaban juzgando a los otros, estaban condenando a los otros y diciendo, recibe, y bueno, criticando a Jesús, recibe a los pecadores y come con ellos. Y cuando Jesús ve esta situación, imagínense, hermanos, llega el predicador, el rabí, y ve que están en un lado unos y en otro lado otros. Jesús decide predicar, Jesús decide no dejar pasar por alto esta situación y decide predicar. Ahora, vamos a el versículo 11, dice, fíjense, hermanos, yo quiero que trate de imaginarse eso. Dicen que los buenos intérpretes de la Biblia tienen mucha imaginación, entonces vamos a apelar a la imaginación, hermanos. Jesús ve a estos dos grupos en su audiencia, capítulo 15, versos 1 y 2, y el versículo 11 dice, miren, tengo una historia para decirles. Había un hombre, ¿cuántos hijos tenía? Tenía 2 hijos. Uno era, pero de lo peorcito, pero mire, ese muchacho desobediente, flojo, es más, fue tan atrevido que un día se paró y dijo, padre, dame lo que me corresponde de la herencia. Se fue y vivió perdidamente, pecador, pero de lo peor. Es más, tan mal que llegó al nivel de los cerdos. Y por otro lado está un hermano mayor, que no desobedece, que es fiel, que está ahí siempre. Yo le pregunto esto, ¿cuál hermano representa a cuál grupo de los versículos 1 y 2? ¿Se fijan lo que Jesús tiene en mente, hermano? Y no es muy difícil saber cuál hermano es cuál grupo. Pero me encanta, hermanos, ver que Jesús ve a estos dos grupos y dice, les voy a contar una historia. Había un hombre que tenía 2 hijos, como ustedes dos, que son 2 grupos aquí. Hermanos, esto era muy común en la enseñanza rabínica. Lo que no era común es el final de la historia. Jesús, hermanos, dio un gancho al hígado con el final de la historia es súper revolucionaria, una teología totalmente incomprensible para la teología rabínica, para el pensamiento rabínico, pero nos va a ayudar mucho para poder encontrar el punto de la historia, nos va a ayudar mucho a entender quién es la audiencia de Jesús. Allí está representado el hijo pródigo y ahí está representado el hermano mayor. Y Jesús dedica a ellos esta historia, ¿verdad? Jesús dedica a ellos esta historia. Entonces, en primer lugar, ¿quién es la audiencia? La audiencia es versículos 1 y 2. Los pecadores, los publicanos. Y segundo, el otro tipo de audiencia que está ahí, los fariseos, los escribas, los religiosos, los que se esfuerzan por obedecer la ley, los que siguen la ley al pie de la letra. Y a ellos Jesús les dedica la historia. Versículo 11. Ese es el contexto de la parábola del hijo pródigo. Ok, segundo, el hijo menor que aparece en la historia de Jesús es uno de los principales personajes de la historia. Dice, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. ¿Sabe que en el griego, hermanos, la palabra, yo no sé mucho de griego, no soy para nada, pero esta palabra usted la va a saber. La palabra que aparece en el griego para bienes es bios. ¿La he escuchado, cierto? Hasta en computación, yo me acuerdo cuando las computadoras se la bios ahí. La palabra bios significa ¿qué, hermanos? Significa vida, ¿cierto? Es bien interesante, hermanos, que en el griego, dame los bienes que me corresponde. La palabra que utiliza el griego es bios, dame el bios que me corresponde, ¿verdad? Y es ahí donde a los traductores de la Biblia, de las diferentes versiones, les queda bien complicado, hermanos, traducir bios. Y usualmente la traducción ha sido, dame los bienes
que me corresponde. ¿Por qué utiliza la palabra bios Lucas aquí, la palabra vida? ¿Por qué? Y déjeme le explico rápidamente qué tiene en mente Lucas cuando narra esta historia, cuando narra a Jesús narrando esta historia, dice, dame el bios que me corresponde. Usualmente, hermanos, bueno, no usualmente, yo siempre me imaginé que cuando el hijo pródigo vino con su padre y le dijo, padre, dame los bienes que me corresponden, el padre fue a su caja fuerte, abrió su caja fuerte, tenía $3 millones ahí en la caja fuerte, sacó uno, como decía la ley, 1/3 es para el menor, 2/3 para el mayor. Si tenía $3 millones ahí, sacó uno así, ¿verdad? Y se lo dijo, bueno, hijo, aquí están los bienes que te corresponden, Dios te bendiga. Pero no, hermano, no funciona así la herencia en el tiempo de Jesús, especialmente en la cultura judía. Lo que el padre tiene, hermanos, es tierra. Lo que el padre tiene que lo hace rico es ganado, es animales. No tiene una caja fuerte con un montón de millones de denarios. El padre, lo que le iba a heredar a los hijos es tierra, ganado, ¿verdad? Ahora, nosotros debemos recordar, hermanos, cómo funciona el concepto de la tierra. Hoy en día, y lo voy a comparar con hoy en día para poder entenderlo mejor. Hoy en día, hermanos, la tierra nos pertenece a nosotros. ¿Verdad? La tierra, si yo compré un pedazo de tierra, la tierra me pertenece a mí. Si usted compra una casa, la casa le pertenece a usted. Y usted puede hacer con su tierra lo que usted quiera. La gente compra su tierra, compra una casa, la vende y se cambia de lugar. En la antigüedad, hermanos, fíjese, la diferencia es la tierra no les pertenece a las personas pertenecen a la tierra. ¿Se fija la diferencia? A las personas no les pertenece la tierra. Ellos pertenecen a la tierra. La tierra les da identidad. Les doy algunos ejemplos. Por eso es muy fuerte cuando en Génesis 12 Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra. Y cuando nosotros lo leemos en nuestra mentalidad occidental, contemporánea, lo que nos imaginamos es ser un inmigrante. Emigra de donde estás. Pues ya, vete a otro lado, como a todo el mundo le toca en algún momento. No, hermanos. En el contexto cultural no se lee así. Vete de tu tierra es renuncia a tu identidad. Por eso cuando la viña de Nabot decía, yo no puedo venderte mi tierra. ¿Verdad? Por eso también cuando Naamán, hermanos, conoce de Dios, dice, antes de irme a mi tierra, necesito llevarme un poco de tierra. No crea que era un souvenir, hermanos, para poner en un frasquito y yo fui a Israel. No, hermanos, se lleva una nueva identidad en Jehová. Así funciona la tierra, hermanos. Por eso en Lucas 15, cuando viene el texto y dice, dame la tierra que me corresponde, literalmente, hermanos, el padre debe despojarse de su vida, de 1/3 de su vida para darle a su hijo, para poder vender parte de su tierra y para poder darle al hijo la parte que le corresponde. El padre tuvo que literalmente romperse de un poco de su corazón, partir un poco de su corazón para dárselo a su hijo. Entonces es el hijo menor. Dame los bienes, dame la vida que me corresponde. Y usted sabe la historia, va y lo malgasta. Y Jesús lo que tiene en mente, hermanos, es poder representar la vida perdida de una parte de su audiencia. Versículo 1. Los peores pecadores de su tiempo. Tercero, está el padre de estos dos jóvenes. Y la forma en la que el padre reacciona, hermanos. ¿Sí? Versículo 20, levantándose fue a su padre cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Vean la reacción del padre, que es nuestro tercer personaje principal. El padre, hermanos, se levanta y corre, y a usted esto no le parece raro en lo absoluto culturalmente, porque nosotros los que somos padres, especialmente de niños pequeños, todo el tiempo andamos corriendo atrás de ellos, hermanos. Vamos al supermercado y andamos todo el tiempo corriendo atrás de ellos. Yo tengo una hija de 6 años y ella corre en todas partes, se atraviesa
va y habla con extraños, les cuenta nuestros más íntimos secretos a todo el mundo y yo tengo que andar corriendo atrás de ella, ¿verdad? Esto no es raro, hermanos, en nuestra cultura. Pero debemos recordar que esta es una sociedad, lo que llaman algunos teólogos, de honor y vergüenza. Es una sociedad de honor y vergüenza. ¿Verdad? Nuestra sociedad en la que vivimos nosotros, en Chile, en Estados Unidos, en México, en Argentina, no son sociedades de honor y vergüenza. Son sociedades de justicia y venganza, son sociedades individualistas. Funciona totalmente diferente en la sociedad. ¿Verdad? Y la mejor forma que yo tengo de explicar una sociedad de honor y vergüenza es, le va a parecer ridículo, pero es la película de Mulan, ¿verdad? Yo siempre que trato de que alguien entienda mejor la sociedad de honor y vergüenza, siempre recuerdo la película de Mulan. Si no la ha visto, véala, es muy buena. Pero cuando empieza, alce la mano, ¿quién ha visto la película de Mulan? ¿Sí la han visto? Si no la ha visto, véala, hermano. No me vaya a salir con que ver Mulan es pecado. Pero bueno, eso es otro tema que después lo hablamos, ¿verdad? Pero cuando empieza la película de Mulan, yo la veía desde niño, hermanos, esta película, y a Mulan la tratan de casar. Y es un fracaso total como una esposa, ¿verdad? Y la casamentera le dice, nunca le vas a dar honor a tu familia. Eso es exactamente. En Japón, hermanos, hasta el día de hoy es una sociedad de honor y vergüenza. Los misioneros cuentan, que están allá, misioneros de la Iglesia de Cristo cuentan, que están en Japón, que cuando una persona tiene un accidente automovilístico y choca, si la otra persona, y a ellos les hace mucho shock cultural esto, porque si usted va por la calle y la otra persona tiene la culpa, se pasa un rojo y le da a usted, en una sociedad de honor y vergüenza, aunque tú seas la víctima, aunque yo sea la víctima, yo no me paro, me bajo del carro y le dejo toda la responsabilidad a él. En una sociedad de honor y vergüenza, aunque sea yo 100% la víctima, yo también tengo un poco de culpa. Porque si yo le dejo toda la culpa a él, eso es una gran falta de honor. ¿Se fija? A mí me chocan aquí, hermanos, y yo, aunque tenga la culpa yo le echo la culpa al otro. Imagínense, ¿verdad? Entonces, es totalmente diferente en una sociedad de honor y vergüenza. Es decir, que lo que se ve, lo que se convive es muy diferente. El honor y el orgullo es algo muy importante en la sociedad. Por eso el caso de 1 Corintios 5, por ejemplo, donde públicamente le quitan su honor. Es tremendo y hay que tomar eso en cuenta. Aquí, hermanos, en una sociedad de honor y vergüenza, Jesús está contando una historia en donde el padre se levanta a correr, y recuerde que el patriarca el padre de familia tenía la túnica más larga, y él tenía que levantar su túnica para poder correr, ¿verdad? Digamos, perder lo que en esta cultura sería el honor del padre, y a él no le importa con tal de ir a recibir a su hijo. Entonces, el tercer personaje es un padre lleno de amor, que quiere recibir a su hijo. Y por último, el número 4, hermanos, el cuarto personaje, el punto principal, el hermano mayor. Jesús, cuando está contando esta historia, hermanos, como ya le dije, es muy importante recordar qué tiene en mente. Y lo que tiene en mente es los peores pecadores, el hijo menor, a un padre amoroso, que Jesús conoce muy bien a ese padre, y al hijo mayor, a los fariseos, el verdadero problema de la historia. Ok, entonces vamos a analizar al hijo mayor, porque él es el problema, y este es el segundo punto que vamos a hablar. Vamos a hablar primero los personajes, la audiencia, el hijo menor, el padre y el hermano mayor. Segundo, vamos a hablar del problema y la pregunta, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado teológicamente? ¿Qué es pecado? Y al abordar la vida del hijo mayor y sobre todo su parte en esta historia, nos va a quedar más claro qué es pecado. Dice el versículo 28, hermanos, entonces se enojó muchísimo y no quería entrar. Se enojó muchísimo.
le disgustó mucho, hermanos. Dos cosas le disgustaron mucho: el arrepentimiento de su hermano, pero sobre todo la reacción de su padre. Dice, fíjense en el versículo 28, entonces se enojó y no quería entrar. ¿Cómo es la historia? Usted conoce la historia. Viene el hermano mayor, se escucha por ahí un baile, una danza. ¿Qué se escucha? Ah, es que volvió tu hermano menor, tu papá le hizo una super fiesta aquí, mató al becerro más gordo. Y versículo 28, entonces él se enojó y no quería entrar. Y dice, salió su padre y le rogaba que entrara. Fíjese, póngase a imaginarse cómo estarían recibiendo las dos audiencias esta historia. Póngase a pensar en eso, los fariseos ahí, con todo su frenesí que ellos tienen, y los pecadores ahí también. Y Jesús va apenas a la mitad de la historia, y hasta donde vamos ahora Jesús, los pecadores están dentro del banquete disfrutando y gozando y recibiendo de la gracia y del perdón de su Padre. Y ahora los que están ahí, hermanos, están escuchando la historia. Yo me pregunto, ¿sabían ellos quién era el hijo menor y quién era el hijo mayor? Yo creo, estoy casi seguro que sí, sabían, hermanos, sabían perfectamente a qué se estaba refiriendo Jesús. Se enojó muchísimo el hermano porque su hermano se arrepintió y porque su padre lo recibió. ¿A qué le recuerda esta historia? Una persona que en lugar de alegrarse por el arrepentimiento y por la reacción misericordiosa del Padre, se enoja. ¿A quién le recuerda? A un profeta del Antiguo Testamento. ¿A quién le recuerda, hermanos? Un profeta de Dios que se enoja por el arrepentimiento de los demás y por la misericordia del Padre. Jonás, ¿cierto? Jonás. El capítulo 4 de Jonás. Jonás está enojado, hermanos, y dice, yo sabía que tú eres un Padre misericordioso y lento para la ira, por ahí versículo 2, Jonás capítulo 4, yo sabía. Y por eso no, dice, cuando nos enseñaban de Jonás la cancioncita, era Jonás no le hizo caso, siempre era como que Jonás el desobediente, el flojo, no, hermanos, Jonás no es desobediente ni flojo, Jonás no quería que los asirios vivieran, porque los asirios 100 años después de Jonás destruyeron al reino del norte. Jonás sabe esto, Jonás sabe que los asirios son un enemigo. 100 años después se escribe el libro de Nahum y oh sorpresa, Jonás tenía razón, los asirios destruyeron a Israel. Y Jonás dice, yo no le voy a ir a predicar a ellos no merecen tu gracia, ellos no merecen tu misericordia. Y se parece a algunos cristianos como nosotros que podemos pensar que sabemos más que Dios quién merece misericordia y quién no merece gracia, quién merece perdón y quién no merece perdón. Y Jonás dice, ¿ves? Por eso no quería predicar. Y en el capítulo 3 Jonás viene y predica el sermón más corto de la historia, 8 palabras, pero el más efectivo. Si no se arrepienten, Nínive será destruida. Todo el mundo se arrepiente, hasta los animales ayunan. ¿Recuerda la historia? Hasta los animales ayunan, hermanos, en el capítulo 3. Y en el capítulo 4 está súper molesto Jonás y dice, yo sabía que tú eres así, por eso huí, por eso no quería predicarles. Y así está el hermano mayor, enojado, dice, yo no voy a entrar a esa fiesta, él no merece el perdón. ¿Sí? Hermanos, porque el que perdona paga. Así no es el perdón de nosotros en la sociedad, pero el perdón de la Biblia es así, el que perdona paga. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a Chile, un día me invitan a Santiago y yo voy y rompo un vidrio del carro de Pablo, y yo después al día siguiente le pido perdón, le digo, Pablo, discúlpame por haber roto el vidrio de tu carro. Pablo me va a decir, te perdono, hermano, pero me lo pagas, no hay ningún problema, ¿verdad? Tú lo pagas, claro, yo te lo pago, ¿verdad? La verdad fue que sí, yo te lo pago. En la Biblia, hermanos, el que perdona paga. ¿Se fija? Cuando Jesús nos perdonó a nosotros, Jesús no dijo, bueno, yo los perdono, pero ustedes paguen. Él perdona, Él paga. Y si usted analiza los casos de perdón, usted va a encontrar esa constante. Entonces, cuando el hermano mayor va a perdonar al hijo menor, a su hermano menor,
Recuerde que eran 3/3 de la herencia. El hermano se había gastado 1/3 y el hermano mayor recibía 2/3. Y el perdón implicaría que esos 2/3 ahora se vuelvan un todo y volver a compartir 1/3 con su hermano. Y eso es algo que el hermano mayor no está dispuesto a hacer. Él dice, yo no estoy dispuesto a participar de esta farsa, yo no estoy dispuesto a perdonar a mi hermano, yo no estoy dispuesto a recibirlo. Y está muy enojado. Déjenme le digo otra cosa sobre el hermano mayor y el contexto del capítulo 15. Cuando Jesús ve estas dos audiencias, versículos 1 y 2, cuenta 3 historias, hermanos. Hay dos audiencias ahí, como ya vimos, los pecadores, los fariseos, y Jesús cuenta no una historia, sino 3 historias. La primera, hermanos, es la de la oveja perdida, versículo 3. La segunda es la de la moneda perdida, versículo 8. Y la tercera historia es la historia del hijo perdido, versículo 11. La diferencia es que en la primera historia y en la segunda historia hubo un personaje que lo dejó todo para ir a buscar lo que se había perdido. Y fíjese el patrón que lleva Jesús y lo que se esperaría de la tercera historia. Viene Jesús, ve a los dos, a los que están perdidos y a los que están ahí, los fariseos que saben toda la ley. Y Jesús les dice, no se preocupen los que ustedes están perdidos, yo lo dejo todo por ir a buscarlos. La moneda se pierde, la oveja se pierde y dejo las 99 para ir a buscar la una. La moneda se pierde y yo lo dejo todo para ir a buscar la moneda. El hijo se pierde y nadie lo va a buscar. ¿Sabe por qué? ¿De quién era el trabajo de ir a buscar al hermano menor? No era del padre, hermanos. Era del hermano mayor. El hermano mayor era el encargado. Entonces, en la tercera historia no hay alguien que lo vaya a buscar porque el hermano mayor es un fariseo, es un egoísta que jamás dejaría su zona de confort, que jamás se despojaría de sí mismo para ir a buscar al que más lo necesita. Pero en las historias, en las 3 historias, hermanos, Jesucristo es el que lo busca, pero los fariseos que deberían buscarlos, a los que están perdidos, nunca lo van a hacer. Ellos lo único que van a hacer es decir, nosotros no vamos a recibir al hermano menor. Eso es una farsa. Se esperaba de él. ¿Qué se esperaba de él? Que fuera a buscarlo y no lo hizo. Que fuera a buscarlo y no lo hizo. En el versículo 29, hermanos, hay un par de declaraciones bien atrevidas del hermano mayor. Dice, recuerde a quién tiene en mente Jesús cuando él está representando al hermano mayor. Verso 29, pero él le dijo al padre, por tantos años te he servido, y fíjese, nunca te he desobedecido. Déjeme, le pregunto esto a usted. ¿Qué tan verdadera es esta declaración? Nunca te he desobedecido, y lo más importante, ¿qué tiene Jesús en mente cuando dice esta frase? Y lo que Jesús tiene en mente es la forma tan detallada que los fariseos siguen la ley. Ellos viven para eso, hermanos, para analizar con lupa todos los detalles y obedecerlos. Jesús, de manera muy cuidadosa y deliberada, dice, en la representación de los fariseos y de los escribas, el hermano mayor dice, nunca yo he desobedecido. Y el punto, hermanos, es que el fariseo puede obedecer todo al pie de la letra y aún estar en pecado. Eso es lo que se llama legalismo a 1,000,000%. Podemos tú y yo obedecer toda la Biblia al pie de la letra, debatir sobre los detalles, debatir sobre una palabra y que no nos falte nada y estar en pecado, hermanos. Por eso le decía yo, ¿qué es pecado? Pecado no solamente es desobedecer los mandamientos de Dios, hermanos. Yo puedo obedecer en todos los mandamientos y estar en pecado. Miren lo que dice el versículo 29. Sin embargo, ni un cabrito me has dado. Ajá. ¿Por qué el hijo mayor es un hijo obediente? ¿Cuál es la razón, hermanos? Por su cabrito. No por amor al padre, hermanos.
porque tarde o temprano quería recibir su cabrito. Y se ve súper evidente en el versículo 29. Yo nunca te he desobedecido, ustedes nunca han desobedecido. Hasta este punto del versículo 29, imagínense cómo estarían recibiendo la historia los escribas y los maestros de la ley, donde Jesús les dice, no me has desobedecido en nada, pero igual estás en pecado, estás lejos de Dios, porque todo lo que haces lo haces por un cabrito. La motivación está totalmente equivocada. ¿Sabe qué es lo triste de la historia? Vamos, para ir terminando. Su padre le dice, verso 30, pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes y tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Su padre le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo, todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. ¿Sabe qué es lo impactante de la historia? Que las personas que han dedicado su vida entera a obedecer los mandamientos de la ley quedan fuera del banquete. Y las personas que han dedicado su vida a pecar están dentro del gozo de su Padre. Para nada esta es una invitación a pecar y a no obedecer. Es una invitación a que le entreguemos nuestro corazón al Señor, lleno de arrepentimiento. Y sobre todo, el punto de la historia, hermanos, es que nunca voy a poder gozar del banquete si la iglesia de Cristo se sigue comportando como un hijo mayor, lleno de orgullo, lleno de legalismo. No va a poder. Usted y yo podemos tener 30, 40, 50 y 60 años, pero quizás somos el hermano mayor. Este es el punto, verdaderamente el punto, hermanos, al que Jesús quería llegar. Claro, él quiere hablar del hijo pródigo, quiere ofrecer arrepentimiento. Pero el problema de la historia es el hijo mayor. Son los legalistas, son los fariseos, son los que no se regocijan con el arrepentimiento de los demás, no son capaces de ir a buscarlos. Se enojan cuando vienen y todo su énfasis es en los detalles, pero no en el corazón, para entregarlo a su Padre. Para terminar, hermanos, algunas conclusiones. 3. Número 1. Basado en la vida del hijo menor, yo quiero decirte hoy, y yo quiero hablarle a los que son cristianos, a los líderes, a los ministros, a las hermanas y hermanos involucrados. Yo quiero decirte que no importa lo que hayas hecho o a dónde hayas ido, dónde hayas estado, el Señor te espera. Tu Padre está dispuesto a romper todo el glamour para recibirte. No permitas que un hermano mayor de la iglesia te arruine el arrepentimiento. Ese no es un mensaje que Dios te quiere dar. No permitas que un hermano mayor, que nunca faltan, te diga que Dios no te va a recibir. No lo permitas. Dios te espera. Yo sé que hay momentos en los que diríamos, quisiera regresar el tiempo y no haber hecho esto. Eso no se puede. Lo que sí se puede es arrepentirse y dejarte transformar para la gloria de Dios. No importa cuántos años tengas, no importa cuánto tiempo hayas predicado el evangelio, seguramente tienes pecados y el Señor te quiere perdonar y te quiere recibir. Número 1. Número 2. Dios tiene preparado un banquete para nosotros. Y debemos recordar, hermanos, que muchos que siguieron al pie de la letra toda su vida quedaron fuera. No debes olvidar eso. Los que toda su vida dijeron, yo nunca he desobedecido, yo nunca he fallado, yo siempre he estado aquí, yo siempre me congrego, yo siempre evangelizo, yo siempre ofrendo, en esta historia quedaron fuera del banquete. Hace muchos años, varios años, hablaba yo un poco de esta parábola en cierta ciudad del norte de México. Y un hermano me dijo, no, hermano, este no puede ser el final de la historia. No, no es así, usted la está interpretando mal. No, aquí no quiere decir que el hijo mayor no entró
Aquí el problema es el hijo menor, porque estamos tan acostumbrados a ver la historia de la misma forma, pero todo el contexto, hermanos, nos lleva a pensar y a estar seguros que el problema de la historia no es el hijo menor. El hijo menor sí era un problema, pero vino y se arrepintió. El hijo mayor, con su orgullo, se quedó fuera del banquete. Hermanos, Dios nos guarde a nosotros, nos libre de ser el hermano mayor. Ese es un lugar que créame que usted no quiere tener. Dios nos proteja, nos cuide y nos libre de que nosotros seamos el hermano mayor, la piedra de tropiezo de aquellos que quieren entregarse al Señor y arrepentirse. Y tercero, mientras la iglesia esté llena de hermanos mayores, los hermanos menores no van a venir. Mientras la iglesia siga llena y esté llena de hermanos mayores, los hermanos menores jamás se van a sentir bienvenidos, jamás se van a sentir predicados, se van a sentir perdonados, jamás van a poder experimentar la gracia de Dios a través de la iglesia con esa actitud de hermano mayor que a veces tenemos. La invitación principal de Jesús, hermanos, no es que el hijo pródigo venga, el hijo pródigo está tan mal que va a venir. La invitación es para usted y para mí, que tenemos tantos años en la iglesia, tantos años ministrando, que tenemos tanto tiempo y que quizá lo que hemos hecho es representar a un terrible hermano mayor. Y hoy necesitamos arrepentirnos. En esta historia, hermanos, el pecado del hermano mayor es mucho más terrible que el pecado del hermano menor. ¿Por qué más terrible? Porque simplemente es tan difícil de arrepentirte. Hay un escritor, C.S. Lewis, que dice, el cristiano necesita aprender a arrepentirse de lo malo que hace, como el hijo pródigo, y el cristiano debe aprender a arrepentirse de lo bueno que hace, como el hijo mayor. Pero lo segundo es muy difícil, hermanos. Es muy difícil. Pero le repito el tercer punto. No van a venir los hijos menores si seguimos siendo una iglesia de hijos mayores. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Gracias por este tiempo. Espero que esto lo llevemos en nuestro corazón y nos veremos el día de mañana con otra parábola. Que Dios les bendiga.